Bueno, ¿qué tal? Espero que estén todos y todas bien en este periodo que se va haciendo más extenso de lo que esperábamos. Hacemos este video como respaldo a la actividad que hemos planteado, el trabajo práctico número 4, que tiene que ver con el cubismo. Inevitablemente tenemos que explicar y contar y mostrar algunas cosas. Tratamos de hacerlo lo más breve posible como para que se entienda qué es lo que hay que hacer, ¿sí? En principio estamos hablando del cubismo y es inevitable hacer algún tipo de referencia histórica. Yo sé que ya han visto en años anteriores en historia del arte, además forma parte de los saberes compartidos en general, esta cuestión del cubismo. Lo que decimos es que el cubismo empieza alrededor del año 1907 con una pintura que todos conocemos, que es Las señoritas de Aviñón, que inicialmente en realidad tiene ese nombre, pero lo que se intentaba pintar acá era un prostíbulo que estaba en la calle Aviñón. No es Aviñón en Francia, sino que es un prostíbulo al que concurría Picasso, sí, desde chico, ya desde bastante jovencito cuando estaba en Barcelona. Bueno, sabemos de las influencias africanas, sabemos de la influencia de las máscaras, de este afán de tratar hasta incluso de hay una actitud casi de depredación, de colonialismo también cultural, sin saberlo. Picasso es un joven muy ambicioso que intenta buscar nuevas formas de representar. En este caso va a haber las máscaras. Si ustedes ven máscaras africanas, van a ver que algunas son casi calcadas de Picasso, ¿sí? De las que hace Picasso son calcadas de esas máscaras africanas. Y en principio hay una búsqueda de representar de una manera distinta. ¿Por qué? Porque estos artistas van a formar parte de lo que se van a definir como las primeras vanguardias. Una vanguardia, en general, es un grupo muy reducido, en general formado por jóvenes, puede ser una vanguardia artística, una vanguardia política, que cree saber cuáles son las reglas de la historia y que cree poder anticiparse a lo que va a venir. En este caso ellos lo que ven, y con razón, es que el mundo viene a pasos acelerados en cuanto a cambios. Estamos alrededor desde el año 1900 hasta el año 1905. Es una etapa de mucho optimismo, de mucha fe en el progreso, de mucha mirada positiva en el sentido de que se pensaba que todo iba a mejorar, que iba a mejorar por medio de los avances tecnológicos. Obviamente después esto se vio que esos mismos avances se habían empleado, se emplearían después para matar de manera industrializada. Bueno, estos jóvenes pensaban, y con razón decíamos, que no se podía seguir pintando como en los 4 o 5 siglos anteriores, ¿sí? De hecho, había ya en 1912, pero digo, empieza a haber aeroplanos, hay automóviles, ¿sí? Digo, hay no en forma masiva, pero empieza a aparecer el ferrocarril, empiezan a aparecer elementos, ¿sí? Que cambian las formas de vida, ¿sí? Por lo menos en cuanto a la perspectiva. Ellos piensan que tienen que buscar una forma moderna, contemporánea de pintar, que no puede ser la misma que se utilizaba hasta ese entonces. Ahí es donde viene esta cuestión de la búsqueda de formas distintas de representar. Y ahí inevitablemente, y todos lo hemos nombrado, todos lo hemos escuchado, se van a basar en el gran maestro, en Cézanne, ¿sí? Que fallece muy poquitos años antes del inicio del cubismo, pero al que van a reivindicar, porque fundamentalmente lo que les va a interesar a Cézanne es no tanto el tema de ver, sino el proceso de ver, ¿sí? Eso es lo que fundamentalmente sobre lo que van a indagar. Y ahí ya fíjense que estamos en un dilema que es puramente contemporáneo, en el sentido de un lenguaje artístico que se pregunta sobre el propio lenguaje. Hasta puede ser criticable como una cosa ociosa, como una cosa que se mete hacia adentro y que no mira el contexto, ¿sí? Hay un poco de eso también, pero que es un arte preocupado por refundar su lenguaje. ¿Y por qué Cézanne siempre es visto como el punto de partida? Bueno, en principio tiene un mecanismo, Cézanne construye un mecanismo. Muchos artistas de la época decían que en realidad soñaban con atar a Cézanne, drogarlo y poder sacarle todos los secretos. Uno de los que va a decir esto es Gauguin, si aunque parezca raro, porque Gauguin es un gran
un artista muy cerebral también, ¿sí? Y lo que buscaba era, bueno, cuál era el mecanismo, cuál era la metodología que llevaba adelante. Cézanne, metodología, reflexión, mecanismo, está todo en uno. No es Cézanne una persona muy culta, en el sentido de una persona muy leída. Es un hacedor inteligente, ¿sí? Que reflexiona, reflexiona, tantea, tantea. Uno puede leer los escritos de Cézanne y no tienen a lo mejor una gran profundidad, es una persona también llena de prejuicios, que vive en una provincia retirada de en gran medida de los movimientos ya en su adultez, retirada de los grandes movimientos, aunque él tiene amistad con Émile Zola, que es un escritor realista y demás, pero no es una persona reflexiva, un teórico, es un hacedor. En ese hacer, en esa gran ansiedad, en esa casi autoformación que él se va haciendo de a poco, en esa desesperación por saber, en ese tanteo, va a aparecer un mecanismo de trabajo que él va a ir puliendo, que le va a generar muchísimas frustraciones, ¿sí? Si quieren a lo mejor acercarse, hay una película muy buena que están dando en Europa cada tanto, que se llama Cézanne y yo, que cuenta un poco el perfil de Cézanne, un perfil distinto porque aparece como una persona más expansiva y más distinta de lo que uno tiene como alguien muy introvertido, muy reservado, sino al contrario, muy expansivo, y aparece Cézanne y yo es porque es la amistad que tiene Émile Zola, está contado desde Émile Zola con Cézanne, y realmente está muy bien hecha esa película. Si tienen oportunidad de verla en el canal Europa, no se consiguen, por lo menos yo no la he podido conseguir en YouTube, pero fíjense, si la ven, tómense el tiempo porque es importante. Decíamos recién que entonces lo que le va a interesar a Cézanne con esta frustración, ¿sí? Y demás, que le genera el no poder dar con una forma de representar y demás, lo va a llevar a construir un mecanismo muy personal, ¿sí? Ese mecanismo muy personal lo va a profundizar, ¿sí? En su vida muy austera que va a llevar en el sur de Francia, ¿sí? En Aix-en-Provence, donde él va a vivir. Y ahí, en esta exploración, en esta intimidad con el modelo, en esta intimidad con la reflexión, con las cosas de él, los elementos de la pintura, va a tener muchas pinturas, pero fundamentalmente, ¿qué tiene de cubismo este arte de Cézanne? ¿Sí? En principio, ellos van a tomar en esta primera exploración esta modalidad de, si se quiere, el segmento, ¿sí? Son los grandes desnudos de Cézanne, que era una persona con mucho prurito, con el tema de la sexualidad, muy, este, muy reprimido, muy vergonzoso, incluso le costaba mucho llevar a modelos a su taller, realmente le costaba estar con una mujer y más desnuda. Bueno, estos desnudos van a ser hechos a partir de apuntes que él había realizado en su etapa juvenil en París, ¿sí? Es una zeta, alguien que vive encerrado en la reflexión, ¿sí? Con limitaciones, porque vamos a decir, hay cosas que son bastante toscas, no de lo que hace, sino de la forma de reflexionar cuando lo verbaliza, pero que empieza a hablar y profundizar sobre el lenguaje, se empieza a preguntar sobre el lenguaje, cómo se pinta, cómo vemos, cómo es el proceso de ver, lo que vemos es realmente lo que representamos. Ese tipo de preguntas se empieza a hacer sobre la marcha, ¿sí? Y decíamos, los cubistas en una etapa previa, ¿sí? El cubismo, decíamos, empieza alrededor del año 1907 con esa pintura, las señoritas de Aviñón, pero en todo ese periodo de búsqueda que algunos llaman protocubismo, que va de 1907 a 1909 aproximadamente, en esta búsqueda aparece esta gestualidad, ¿sí? Esta gestualidad de la línea, como lo vamos a ver en George Braque, ¿sí? Fundamentalmente es el que más se va a identificar más sucesivamente con Cézanne. Pero decíamos recién, y ya adelantamos algo de la explicación, ¿qué va a tener Cézanne de eso que les va a interesar a los cubistas? Si ustedes se fijan bien en hay muchos ejemplos así. Acá lo que va a pasar, ¿sí? Si yo veo las bocas de estas vasijas, lo que me están evidenciando es un cambio de posición del espectador, ¿sí? El artista Cézanne esto lo pintó para dar en un sentido sentado, y esto, si se quiere, parado, ¿sí? Para ser esquemático, ¿sí? Hay un cambio de punto de vista, pero tratando de sostener la unidad en la representación. O sea, se va saliendo de a poco de esta mirada
esta mirada renacentista que nos da unidad a partir de el dispositivo de la perspectiva. Ese dispositivo acá no es usado, él duda. Hay algo en Cézanne que es bien francés, que es la duda sistemática, ¿sí? Es cartesiano en eso, ¿sí? Es como Descartes. Él duda de todo, duda hasta de la duda. Y en esa duda sistemática que él va a tener, va a aparecer esto. Bueno, realmente lo que veo de esa jarra es eso, y si lo miro de arriba, ¿no sigue siendo la misma jarra o es otra jarra? O amplío el concepto de esa jarra, o digo más cosas de esa jarra, aunque me aleje de la mirada, se aleja, decíamos, de esa mirada más dominante que es la del Renacimiento. También va a ser lo mismo cuando veamos estas naranjas que parecen naranjas, duraznos, con tanta potencia, porque lo que hace es tratar de tomar la idea de la naranja y darle más volumen, más potencia, ¿sí? Más allá de la mirada que puedan tener. Mostramos algunos trabajos más como para que nos podamos acercar a la idea de lo que estamos planteando, ¿sí? ¿Está? Por ejemplo, ¿sí? Esto es lo que decíamos antes con respecto a lo mejor es el más didáctico, Georges Braque, ¿sí? Ellos van a ir al sur de Francia y van a hacer este tipo de cosas, y a partir de estas pinturas es que, como van a aparecer estas, fíjense, ¿sí? De acá, por ejemplo, van a ser tildadas irónicamente, también se conoce ya la anécdota, como pintura hecha con cubitos. De ahí viene el tema como algo de menosprecio de la denominación de cubismo, ¿sí? ¿Qué tiene esto de protocubista, o por lo menos de antirrenacentista? Y que el cielo, ¿sí? Que debería estar en una pintura renacentista, percibirse como muy lejano, aparece muy cercanamente, ¿sí? Es un espacio asmático, ¿sí? Asfixiante. Lo que ellos quieren es terminar con la simulación de profundidad, quieren terminar con el ilusionismo que genera el Renacimiento. Para ellos la pintura renacentista miente, ¿sí? Ellos van a sustituir el ideal de belleza del Renacimiento, que está basada en la armonía, lo van a sustituir por el ideal de veracidad, de no mentir, ¿sí? Y les va a importar no tanto el tema de que sea verosímil, que sea creíble la representación, más que sea comunicable, que se entienda. Y decíamos, en estas primeras exploraciones lo que se hace es tratar de eliminar esta sensación de profundidad que es mentirosa para ellos, ¿sí? Que es mentira, que no es algo real, tratando de hacer que en realidad se vea en la bidimensión, alto y ancho nada más, ¿sí? Acá va a pasar lo mismo. Estos son los más didácticos de esta etapa protocubista, si se quiere, que va a ir hasta 1909. Después va a venir el periodo analítico que todos conocemos, que va a ser de 1909 hasta 1902 aproximadamente, donde la forma se descompone. Acá hay un proceso de investigación, ¿sí? De la forma, cómo está conformada y demás. La investigación en arte se hace haciendo, también reflexionando, también debatiendo con amigos, que era esta gran amistad que tenían casi simbiótica con Pablo Picasso, que era un poquito mayor. Bueno, en ese proceso de investigación, decíamos que en ese proceso de investigación, ¿sí? Van a ir buscando distintas formas de descomponer lo visible, y en ese descomponer lo visible van a empezar a indagar sobre las formas de ver, cómo se ve, qué es lo que vemos y cómo se comunica la imagen que estamos representando. Es una etapa muy valiosa. Yo diría que de todas las vanguardias, junto con la abstracción, son las únicas que aportan realmente algo diferente al lenguaje artístico, ¿sí? Y van a ver, porque este trabajo lo vamos a descomponer en las etapas, que realmente hay un planteo nuevo de la forma y también del valor. Van a ser un aporte importante. Y no hay muchas etapas de la historia del arte donde haya aportes. Finalmente, vamos a terminar con la etapa del cubismo sintético, ¿sí? Está donde la forma vuelve, después de este periodo analítico de descomposición en las partes, vuelve a recuperar la unidad en la representación, ¿sí? Y acá ya adelantamos algo de lo que vamos a explicar acá atrás. A él le interesa que esto se entienda. Todos entienden que esto es una mesa circular, aunque yo no vea que es un círculo. Si todos entienden que son de esas mesas muy pesadas de madera que tienen las patas, nadie lo ve,
Y acá entramos en otras reglas, digo, nadie ve esto como algo mal hecho, ¿sí? Aunque digo, lo que le interesa a Braque no es que esté bien hecho o mal hecho, sino que se entienda, ¿sí? Y dar la mayor cantidad de información del objeto que ha representado. Esto que se entiende como una guitarra toma más información que a lo mejor la foto de una guitarra. ¿Por qué? Porque va a tomar la parte de abajo, la parte de adelante, ¿sí? Y la parte del costado. Las va a sumar y va a ser una representación que se entiende como guitarra. Y así el resto de los elementos. Braque va a tener una variante distinta respecto de Picasso, en que él todavía es un poco más conservador y no va a optar por una tesitura feísta, que se quiera. A él le interesa realmente que el cuadro mantenga cierta armonía, no solamente que comunique, como decíamos, sino que sea realmente algo armónico. Por eso a lo mejor es algo, una mirada un poco más clásica. Y el que todavía es más clásico todavía, y que tiene un sentido de la armonía mayor, va a ser Juan Gris, ¿sí? En realidad Juan Gris es el apodo, es González Pérez de apellido, ¿sí? Eh, en realidad, fíjense, lo que queríamos mostrar acá es primero cómo resuelve este vaso y después esta mesa. Yo nunca podría ver estos dos laterales de la mesa en simultáneo desde la perspectiva renacentista, ¿sí? O veo uno o veo el otro, y acá ya, ahora lo vamos a contar bien cómo es esto que se interpreta, ¿sí? Pero todos entienden que es una mesa. Agrega mucho el tema de la textura porque las informaciones secundarias van a ser importantes, ¿sí? A la hora de poder contar, ¿sí? Poder contar y poder comunicar. Vamos a la explicación ahora. Si esto quedó poco claro, no importa, traten de ver el video que ponemos al pie, el enlace que es el impacto de lo nuevo. Estuvo una serie muy buena, ya tiene bastantes años, es bastante vieja, van a ver que filmaciones bastante viejas, pero es muy interesante, tiene muy buenos documentos. Y hay una parte en el minuto 13 puntualmente, 13:30, ¿sí? Para ser más exactos, en donde aparece esta concepción del cubismo, ¿sí? Bien graficada, que es lo que vamos a explicar ahora, cómo se descompone. Muchas veces se plantea el cubismo como un geometrismo, y en realidad no es así, ¿sí? En realidad eso es cuando se lo entiende de manera a lo mejor más superficial. En realidad es una forma de ver, una forma de reconstruir la realidad. Vamos a lo concreto, decíamos recién. Vamos a la cuestión del cubo, a lo que tomamos como elemento básico y más sencillo, como cuerpo más sencillo para representar. En la mirada renacentista, que así lo denominamos, yo lo ponga como lo ponga al cubo, ¿sí? Yo no voy a poder ver más de 3 caras en simultáneo. Ahí ya tenemos la primera limitación, cuando en realidad el cubo va a tener 6 caras, ¿sí? Así que ya la mirada renacentista va a parecer como una limitación, ¿sí? Es verosímil, es cierto. Verosímil quiere decir que parece real, no que sea real, sino que parece real. Es verosímil, logra esta mirada ilusionista de que acá tengo un sentido de profundidad. Pero, ¿sí? Oculta información, no me da toda la información posible. Además, digamos, otra cosa que ven los cubistas es que me deformo, porque estas formas se hacen trapezoidales. En realidad no son trapecios, ¿sí? Está para un nene de primaria, por ejemplo, no será raro que esto lo interprete como una casita, no como un cubo. A ver, la pared y el techito. Y tiene razón, porque lo va a interpretar desde una planimetría y porque además la perspectiva no es un elemento de intermediación directa con la realidad. Implica también un código que hay que conocer. Y que nosotros en Occidente lo conocemos y lo tenemos interiorizado e interpretamos, esto es que va para adentro. Pero no es que la perspectiva realmente haya dado con las claves de la ilusión óptica, sino que es un lenguaje que tiene un buen sustento geométrico, pero que necesita su aprendizaje también para el que lo ve, ¿sí? Bueno, todo eso, todos estos elementos van a ser, primero van a pensar que eso tiene que ver más con el arte de los siglos anteriores, ¿sí? Y van a hacer que esto sea visto como una mentira, como una falsedad, ¿sí? Y a ellos les va a importar, como decimos antes, no tanto la belleza, no tanto el ilusionismo, sino decir la verdad. Esto es lo que puede ver desde el Renacimiento. 3 caras como máximo. Lo gire como lo gire, ¿sí? Dibujando bien, entre comillas, un cubo, no voy a ver más de 3 caras. Ahora, un cubo en la realidad, si yo lo desarmo el cubo, voy a tener algo como esto, ¿sí? ¿Está? O como esto, si quiere.
Ahora, esto, ¿sí? Está en un entendimiento lineal del cubismo, no se entiende como un cubo. Esto yo lo entiendo como una T, ¿sí? Está como una Z, si se quiere, ¿sí? Esto de acá, pero no se entiende como un cubo. Esto sería el límite, ¿sí? No es que voy a hacer lo que es la descomposición. Tiene que entenderse, que es la otra pata del cubismo. Tiene que ser comunicable. Yo tengo que entenderlo sin texto. Si yo acá abajo le pongo un cubo desplegado, se entiende, pero se supone que estamos adentrándonos en los elementos del lenguaje visual. Esto entonces no le va a servir al cubismo tampoco. Ni esto, ni esto. Entonces va a empezar la experimentación de otras formas de representar. Por ejemplo, esta de acá. ¿Sí? Está esta de acá que me permite ver 4 caras y hasta la cara de atrás. ¿Sí? Está, así que yo acá estoy viendo 5 caras. Si el cubista pudiese ser que se vean las 6 caras, genial. Más información todavía. Ahora cualquiera puede decir, bueno, pero está mal dibujado, es horrible. No me importa, le diría un cubista. Se entiende. ¿Vos entendés que esto es un cubo? Sí, pero parece un cubo mal hecho. Bueno, perfecto, ya con eso me alcanza. Se entiende que es un cubo mal hecho, una caja aplastada, pero se entiende que es una caja, ¿sí? Y con eso me alcanza. Vamos a hacer que siempre hacemos un pequeño ejemplo, ¿sí? De lo que decíamos recién, ¿sí? Supongamos que esto de acá, ¿sí? Digo, si yo tuviese que hacer una casa, ¿sí? Una casa muy elemental, ¿sí? Con el techito y demás, en perspectiva, ¿sí? Yo de esta casa puedo ver solamente 2 caras, ¿sí? Puedo saber que tengo acá y que tengo acá, y el techo nada más. En cambio, ¿sí? A ver, vamos a cambiar. En cambio, una casa cubista, ¿sí? Tiene más ventajas porque yo puedo hacer la cara adelante, ¿sí? Está la cara a este costado, la cara a este otro costado, ¿sí? Hago la puerta, la ventana. Acá hago la ventana y la voy a hacer a lo mejor como es en realidad, no necesariamente siguiendo esa cuestión ilusoria, ¿sí? Yo la hago así para que me entre la otra cara de atrás, ¿sí? Por una cuestión instrumental. Pero ahora yo sé que puede haber este otro lado también, ¿sí? Puede haber otra ventana. Yo acá no sabía que había el otro lado, ¿sí? Y hasta puedo, si me animo y me arriesgo, como mostramos ese esquemita recién, puedo hacer la parte de atrás de la casa, ¿sí? Está, aunque sea muy forzado, ¿sí? Pero se va a entender. Incluso le puedo agregar acá el techo de tejas, ¿sí? Está, los cubistas van a utilizar mucho el tema de la textura visual, ¿sí? Todo lo que sean detalles, los efectos, van a dibujar las tejitas y demás, porque eso va a orientar al espectador, ¿sí? Va a facilitar la interpretación. Este es un ejemplo de las ventajas del cubismo respecto de la mirada renacentista. Ahora, para hacer esto, hay que tener bastante valentía, porque yo me tengo que animar a dibujar mal, ¿sí? Me tengo que animar a salirme de lo bien visto, ¿sí? Esto es lo que tiene de ruptura, ¿sí? Así que ese va a ser el principal aporte. Ahora, no tenemos que terminar todos haciendo este mismo esquema, esta misma propuesta que planteamos acá, sino que cada uno la va a hacer como le parezca. Y esta es la otra diferencia que hay con el Renacimiento. En el Renacimiento se pone en marcha con la perspectiva una suerte de mecanismo. Un mecanismo que yo ya sé, en el caso de la perspectiva paralela, yo ya sé que voy al punto principal y demás, ¿sí? Y el cubo sale, bueno, acá no se ve muy bien, pero bueno, el cubo sale, ¿sí? Pongo el punto de fuga y el cubo va a salir, ¿sí? Está, si es perspectiva angular, ¿sí? Pongo 2 puntos de fuga y el prisma sale, ¿sí? Hay un mecanismo, yo meto ese prisma adentro de esa fábrica y me sale un cubo, yo tengo un cubito, ¿sí? Acá no hay una fábrica, no hay un molde, ¿sí? A pesar de que yo acá creé una suerte de molde de cómo representarlo. Entonces, esto plantea variantes mucho más creativos. Estoy frente a la nada, ¿sí? Acá tengo unos sostenes que me van a poder soportar. Acá no tengo ningún sostén, estoy tirado a la nada. Y el trabajo que yo haga tiene grandes posibilidades de fracasar en cuanto a que sea algo feo y que encima no se entienda, ¿sí? Pero tenemos que lograr que se entienda fundamentalmente a pesar de que aparentemente sea feo. Otra cuestión, acá pusimos un cilindro, a lo mejor no se entiende, ¿sí? Tenemos un cubo, ¿cómo se va a interpretar un cilindro bien hecho? Bueno, esto también lo han hecho todos, ¿sí? El tema de hacer
está un cilindro con una elipse y demás, aunque en realidad esto se lo comprende dentro de un cubo, ¿sí? Pero bueno, lo hacemos de esta manera, ¿sí? Esto todo se entiende que es un vaso. Ahora, un cubista y un nene de 5 años le va a decir que el vaso no está así abollado, que el vaso en realidad es así, ¿sí? El vaso, la parte del vaso para tomar es así. Y que después es derecho. De hecho, ustedes van a ver que los chicos dibujan los vasos de esta manera. Bueno, esta es una interpretación cubista de un vaso, ¿sí? En el sentido de que tengo la información de cómo se ve desde arriba y cómo se ve desde el costado. Y que incluso yo podría agregarle acá al otro costado. Y si fuese una taza, yo le podría agregar también acá, ¿sí? El asa para poder agarrarlo. Y agregaría acá también el líquido, ¿sí? Fíjense, presten atención, sí que hace mucha referencia a esta cuestión muy casi gráfica para poder darnos información y para reforzar que se entienda. Le haría el espesor también de la cerámica, ¿sí? Aparecería una serie de información que me profundizaría en lo que yo quiero representar. Entonces, para redondear lo que tenemos que hacer y ver la consigna. ¿Cuál sería la consigna? Vamos a hacer 2 dibujos cubistas dentro del género de la naturaleza muerta que esté formado por 4 elementos. O sea, yo voy a tomar 4 elementos, ¿sí? Los voy a poner sobre la mesa y los voy a dibujar. A diferencia de la mirada clásica y renacentista, yo no me tengo que quedar quieto, ¿sí? En un lugar y dibujarlo como lo veo con un solo ojo, sino que, es más, voy a tomar los objetos y los voy a tomar con la mano y los voy a mirar desde distintos puntos de vista. No hay una fórmula para hacerlo, ¿sí? ¿Está? No hay una fórmula única. Bueno, en esta primera etapa, ¿sí? Vamos a pedir, ¿sí? Hacer el dibujo lineal, ¿sí? Un dibujo lineal. No lo vamos a pintar. El dibujo este tampoco lo fijen porque no le pasen fijador porque si no después no lo vamos a poder pintar. Así que vamos a hacer 2 naturalezas muertas que tengan por lo menos 4 elementos, ¿sí? Tiene que ser un modelo que yo pueda ver, que pueda tocar. Acá aparece el tema de lo táctil como un elemento importante, cómo es frente al tacto, por eso muchas veces se lo acerca a la escultura mucho, o el cubismo, ¿sí? Porque tiene en algunos aspectos, a pesar de que sea una representación plana, una gran corporeidad, ¿sí? Y cuando vemos la naturaleza muerta tengamos en cuenta, ¿sí? De evitar, porque se nos va a complicar, formas demasiado que tengan caras curvas, como esto, que es una única cara curva, ¿sí? Está la cantidad de puntos, que por caso es casi lo mismo a la hora de la visualización. Necesitamos más que esto, a lo mejor nos va a resultar más útil esto. ¿Por qué? Porque acá yo voy a tener que sumar. ¿Cómo puedo representarlo? Y bueno, puedo dibujar esta parte de atrás, la de costado y la de adelante en una misma sección. Piensen en eso que mostrábamos ahí. No hay fórmula acá, yo tengo que inventar la manera, ¿sí? Tampoco hay una manera correcta de hacerlo, ¿sí? Hay que animarse, volvemos a hacer, hay que tener mucho valor para hacer esto, porque hay que animarse a hacer algo feo, ¿sí? Pero que dé información. Y tengo que sumarlo, y tengo que hacer que se entienda, ¿sí? Finalmente. Esto va a tener una etapa de tanteo, a lo mejor primero hacen el dibujo suelto, y después recién dicen, ah, bueno, así más o menos va esto, lo dibujo después en el modelo. Lo mismo acá, traten de buscar elementos en lo posible, ¿sí? Que a lo mejor evitar a lo mejor formas con caras curvas y tirarse por el lado de este tipo de cuerpos geométricos que me van a facilitar, por lo menos para empezar, ¿sí? Para empezar me van a facilitar que tenga varias caras, por lo menos visibles, ¿sí? Y que incluso, como pasa acá, contar, ver cómo es adentro, ver cómo es el costado, ver cómo se ve desde acá, cómo se agarra, ¿sí? Toda esa información yo tengo que poder volcarla en un único dibujo. Ahora, el monstruo que yo haga, se tiene que entender que es una plancha. ¿Sí? Va a ser una representación monstruosa de la plancha, pero tiene que entenderse que es una plancha, deforme, como sea, pero se tiene que entender que es una plancha. Y de golpe ver, ¿sí? Agregarle detalles secundarios, aparentemente, como atornillitos y demás, que va a dar indicio de lo que es la textura esta que pueda tener por acá y demás. Una cosa, y ya con eso terminamos, ¿sí? Una cosa que no habíamos puesto en la consigna que vamos a agregar, que lo vamos a hacer sobre papel, pero elijan el formato que ustedes quieren. ¿A qué llamamos formato? El formato es la forma del soporte. En este caso es un soporte rectangular que tiene determinadas relaciones entre el lado menor y el lado mayor, ¿sí? Por ejemplo, el lado menor acá entra casi 2 veces en el lado mayor, ¿sí? Bueno, el soporte, ¿sí? Que va a ser en papel,
puede tener distintas relaciones de tamaño y distintos formatos, ¿sí? Puede ser un formato muy alargado, ¿sí? Muy apaisado, puede ser un formato circular, puede ser un formato trapezoidal, puede ser, en esto han innovado bastante los cubistas, pueden ser un formato elíptico, ¿sí? Lo que ustedes llaman óvalo, en realidad se le dice una elipse, ¿sí? Un formato elíptico, ¿sí? Puede ser un formato triangular o compuesto por varios elementos. Digo, yo siempre lo que tengo que tratar es de mantener la simetría de ese formato, porque lo que me va a llamar la atención es lo que hay dentro de la obra y no el formato. Ahí si no ya entramos en algunas variables más actuales de interpretación de la forma con, hemos visto algunas, el arte perceptista, sobre todo en Argentina, con marcos irregulares que no están mal, pero que en realidad entienden la obra casi como una escultura, digamos, al tener, y que juega con el contexto de manera muy específica, ¿sí? A nosotros nos interesa lo que ocurre adentro, no necesariamente el contexto donde está siendo expuesto el trabajo. Así que, para pasar en limpio, entonces hacemos dos dibujos, ¿sí? Con 4 elementos, los dibujos de naturaleza muerta, tienen que tener 4 elementos. Esos 4 elementos conviene en lo posible que no tengan caras curvas para poder yo facetarlos, ¿sí? Tengo que tratar de representar la mayor cantidad de información de cada uno de esos elementos, ¿sí? Los voy a dibujar en línea únicamente, ¿sí? No le voy a agregar. El soporte va a ser papel. Si alguno se anima o alguna se anima y lo quiere hacer en tela o en cartón entelado, buenísimo, eso lo decide cada uno, ¿sí? Puede ser también papel entelado, puede ser como cada uno, cartón entelado, perdón, o en algún bastidor, si quieren. Puede ser un formato circular, puedo cambiar en esto, innovar, que no sea solamente el formato rectangular de la hoja número 6, pero sí que por lo menos tenga 30 centímetros en su lado menor. Si eso no lo dijimos antes, pero lo decimos ahora. Tiene que tener como mínimo 30 centímetros en su lado menor. Lo voy a dibujar, voy a hacer los dos dibujos. Una cosa que también decimos ya por último es que no va a quedar, los cubistas tienen fobia al vacío, no va a quedar ningún espacio sin ocupar, ¿sí? Si me quedo este espacio, bueno, el cubista va a dibujar la sombra, la sombra va a ser un elemento sólido, ¿sí? Un elemento que va a formar parte. No la pinto ni nada, la dibujo, ¿sí? Tengo que ocupar todo el espacio. El fondo, digamos, también lo voy a delimitar, ¿sí? No pueden quedar, fíjense que casi no hay vacíos, incluso donde puede existir en esta pintura, que no es cubista, pero donde puede existir la posibilidad de vacío, Cézanne se ocupa de poner estos pliegues detrás, ¿sí? O sea que tratamos de que en lo posible, ¿sí? Sea una forma, y esto yendo más a lo tradicional, una forma compleja con fondo complejo, porque en realidad acá lo que va a pasar es que el fondo y figura van a empezar a entremezclarse y a jugar de otra manera. Bueno, espero que haya sido claro. Cualquier cosa consultan en el grupo de WhatsApp. Vean, por favor, vean el, el video que ponemos abajo del impacto de nuevo. Traten de bajarlos o ver varios de esos videos porque realmente están muy bien armados, tienen muy buen guión, ¿sí? Este, que va a ser a lo mejor más gráfico que lo que hemos explicado nosotros. Así que bueno, voy a volver a hacer un video en 2 o 3 semanas para explicar cómo lo vamos a pintar. No lo pinten todavía, ¿sí? No lo fijen todavía porque no se va a poder pintar. Vamos a explicar la concepción de valor que van a ver que es distinta de la que se tenía también en el Renacimiento. Así que bueno, nos vemos en un lapso de 2 o 3 semanas.